Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Consumo en alza. El consumo de carnes en 2017 alcanzó los 118 kilos anuales por habitante en promedio y en la última década registra un crecimiento del 15%. Espacio agroimpositivo. Como todas las semanas compartimos el espacio agroimpositivo de la mano del especialista Alejandro Larrudé. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. El eslabón inicial es el suelo, que es lo que sostiene toda nuestra fábrica de producción aquí, como en otras partes, pero con la particularidad que los suelos de Sachayo son muy buenos, pero al mismo tiempo son muy frágiles. Eso, sumado a que están en un clima bastante hostil, hace que nos obliga a establecer sistemas de manejo que nos permitan conservar o perdurar la capacidad productiva de estos suelos. Comenzamos ya con las noticias de esta mañana y entre lo más destacado en nuestras redes durante el año pasado podemos encontrar así la nota del establecimiento Don Facundo, dedicado a la producción del típico cordero mesopotámico que es criado principalmente a bases de pastizales naturales de Curuzuco-Atiá en Corrientes. El establecimiento se llama Don Facundo, son 450 hectáreas. Esto es la primera sección del departamento Curuzuco-Atiá. Es un campo, una explotación típica, digamos, porque se hace ganadería vacuna, mixta con la ganadería ovina, digamos, donde conviven las dos especies. Es un manejo que se viene haciendo desde hace años, con una carga sustentable, digamos, en el tiempo, donde se habla de aproximadamente una como dos ovejas por hectárea, y 0,70 equivalente vacas, digamos, son las cargas de estos campos. Es una producción donde la base de la alimentación son pasturas naturales, campos naturales, donde permanecen durante todo el año tanto los ovinos como los bovinos, ¿no es cierto? Y es un sistema de cría donde se producen terneros, también corderos que se venden, y se produce la lana también de las ovejas, que también se vende, y el sistema es básicamente de cría, digamos, ¿no? Por ahí se engorda algunos animales, pero son pocos, digamos, los menos. A veces se deja de lado el beneficio que significa mantener las ovejas en este tipo de campo, que son de montes naturales de un crecimiento exuberante, digamos. Entonces, en la medida que uno va abandonando la oveja o deja la presión de la oveja, que tiene su ritmo de pastoreo distinto al vacuno, empiezan a aparecer árboles, cada vez más árboles, y empiezan a taparse. Y acá se le dice renuevo, empiezan a llenarse de renuevo los montes, como que a ensuciarse los campos, y dejan de ser de este tipo de parques, así que uno ve los árboles bien diferenciados y puede mirar de lejos y puede ver los animales de lejos, digamos. Y eso es un plus que la oveja lo hace sola, la oveja, digamos, sin otro costo que sería. Después lo otro tiene unos costos altísimos, que es empezar a desmontar o utilizar agroquímicos y todas cosas que hoy van en contra del ambiente, ¿no? Así que yo creo que eso es algo que hay que darle más incentivo, y hoy que se está hablando tanto de la ecología o de mantener los ecosistemas sustentables en el tiempo, habría que hacer mucho hincapié en eso, digamos, y ver qué plus se le puede dar para que la gente siga manteniendo las ovejas. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 481 bovinos. En novillos de consumo se pagó un máximo de 33 pesos el kilo y pesados hasta 28 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 28,50 a 35 pesos el kilo, vaquillonas de 21 a 25, terneros de 25 a 36, vacas buenas de 18 a 24 pesos el kilo, vacas conserva buena de 17,50 a 18, toros buenos con un máximo de 30 pesos el kilo. Continuamos ahora hablando sobre el consumo récord de carne, ya que estadísticas oficiales indican que en 2017 los argentinos alcanzaron niveles récord de consumo de carnes con 118 kilos anuales por habitante promedio, y en la última década el consumo se incrementó cerca del 15%.
De acuerdo a datos relevados por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en el acumulado enero-noviembre del año pasado, el consumo promedio per cápita se ubicaba en 58,6 kilos de carne bovina, 44 kilos de carne de pollo, 14 de carne porcina y 1,2 kilos de carne ovina. Desde la cartera que dirige, Luis Miguel Echeverre, destacaron que lo que muestran los indicadores recopilados es que el consumo interno de carnes registra síntomas firmes de recuperación luego de una leve caída en 2016. Señalan además que el salto en los niveles de consumo de carnes en la Argentina es mucho mayor respecto de los niveles históricos. En 2000 se ubicaba en 101,5 kilos por año por habitante y una década después apenas había crecido a 102,2 kilos. Desde este último indicador, siempre en promedio, los argentinos incrementaron cerca del 15% el consumo per cápita. Este incremento, que ubica a la Argentina en materia de consumo de proteínas animales en niveles similares a los principales países desarrollados, se explica sobre todo en el crecimiento de la oferta interna de carne de pollo y de cerdo frente al estancamiento histórico de la faena de bovinos. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Mario Bengoechea de Salta y también para María Fernanda Alcántara de Córdoba. Un beso grande para ellos dos. Y como todas las semanas compartimos ahora nuestro espacio agroimpositivo junto al especialista Alejandro Larrué. Siempre se habló de los beneficios que una sociedad por acciones simplificada tenía sobre una sociedad por acciones, como por ejemplo una sociedad anónima tradicional. Por un lado, la rapidez de la constitución. Mientras una sociedad por acciones simplificada se puede constituir en menos de 24 horas, la sociedad anónima tradicional insume en promedio aproximadamente 30 días. Por otro lado, también se valora, a la hora de optar por una u otra, la posibilidad de constituirla con un solo socio, caso que se permite en las sociedades por acciones simplificadas, mientras que en una sociedad anónima tradicional requiere como mínimo 2 socios. También otros de los beneficios otorgados a las sociedades por acciones simplificadas son la confección de reuniones celebradas digitalmente y sus respectivas actas. Pero tal vez uno de los puntos que estaba inconcluso era la alícuota del impuesto a las ganancias que deben tributar este tipo de sociedades. Esta duda se aclara con la reforma impositiva, ya que le otorga a las SAS, es decir, a las sociedades por acciones simplificadas, el tratamiento que tienen las sociedades por acciones del artículo 69 del impuesto a las ganancias. Quiere decir que tanto una sociedad anónima simplificada como una sociedad por acciones anónima tradicional tributarán el mencionado tributo a la tasa única del 35% e irán disminuyéndolo de acuerdo al cronograma legal hasta tributar el 25%. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 18 pesos con 80 centavos y para la venta en 19 pesos con 30 centavos. El euro para la compra cerró en 22 pesos con 95 centavos y para la venta en 23 pesos con 95 centavos. Las bolsas, tanto Merval como Bovespa, al igual que Nasdaq y Nikkei, tuvieron un cierre positivo de 0,50%, 0,39%, 0,35% y 0,89% respectivamente, en tanto que Dow Jones fue la única con un cierre a la baja de 0,05%. Desde el INTA Trenquelauquen destacaron que el 2018 comenzó siendo un año optimista para los cultivos, con registros positivos de lluvias en 2017, lejos de lo acontecido en algunos distritos de la región, como el caso de General Villegas, que sufrió graves excesos hídricos. Fue un año bueno, muy bueno, en lo que hace a nuestro partido. Empezó complicado a principio de año con excesos hídricos en varios lugares, no solamente del partido, sino de la región. Y a partir del invierno se empezó a estabilizar y llegamos a una primavera que fue, digamos, con una tendencia a déficit hídrico, sobre todo en la parte superficial. A la hora de implantar los cultivos se empezó a complicar y, digamos, pero por suerte la napa, que es
digamos, de alguna manera el residual de las inundaciones o del exceso hídrico, que se está ubicando, digamos, a 2 metros, pero estuvo en 1,5 metros, 1 metro, dependiendo del relieve, inclusive obviamente afloró en aquellos bajos donde se terminó encharcando o generando lagunas. Eso se fue estabilizando y bueno, llegamos a un momento donde los cultivos en general están buenos a muy buenos y bueno, y en determinados lugares está complicada la emergencia y el desarrollo, pero diría que no está tan generalizado. Hubo una helada en noviembre. El 11 de noviembre fue la más complicada, que de alguna manera afectó negativamente a algunos cultivos de trigo y cebada, lo cual también jugó en contra en algunos puntos de la región, ¿no? Pero digamos, hubo rendimientos de 4.500, 5.000 kilos, que es muy bueno en trigo. Y en esos lugares donde mencionaba antes, rendimientos de 2.000, 2.500 kilos también se dieron. El resumen es que fue un año bueno, sobre todo para la cosecha gruesa, que se está desarrollando. Y hay cultivos que están mejores, por ejemplo el girasol, sabemos que en nuestra zona girasol, maíz y soja, además de la ganadería de carne y de leche, son los cultivos fuertes y en términos generales están bien. El productor agropecuario es un empresario que maneja muchas variables a la hora de decidir qué producir y cómo producir. Digamos que en la medida que el clima se mantenga normal, podemos decir en Trenquelauquen llovieron 1.000 milímetros el año pasado, 1.100, 1.200, lo cual es una buena lluvia. Es normal si no existe la deriva de agua de otro lado y si está mejor distribuida mejor. Obviamente no podemos considerar que sea un exceso esa cantidad de agua, lo cual si los precios ayudan y medianamente se mantienen como hasta el momento, creo que la proyección sigue siendo buena y da lugar a diversificar cultivos, cosa que unos años atrás estaba mucho más volcada la soja, sigue siendo el cultivo predominante, pero se está restableciendo la superficie de maíz y de girasol también, ¿no? Además de trigo y cebada, como el trigo aumentó la superficie en estos años también, en estos últimos, lo cual da un panorama mejor no solamente en lo económico, sino también en lo que es la rotación de cultivos, de suelos, que hace que se puedan conservar mejor las características físico-químicas de los suelos, ¿no? Y eso le da sustentabilidad o sostenibilidad al sistema productivo. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento Jujuy 19 grados 2 décimas, Salta 17,5, Tucumán 24, Catamarca 21, Santiago del Estero 22. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 26 grados 8 décimas, Resistencia 22, Posadas 27, Corrientes 23,4. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 26 grados, San Juan 21,8, San Luis 28, Mendoza 24,1. En la zona centro estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 17 grados, Santa Fe 24,5, Paraná 22,4. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 23 grados, Santa Rosa 24. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 24 grados 6 décimas, Viedma 28,3, Rawson 26,1. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 11 grados 8 décimas, Ushuaia 11,5, Puerto Argentino 17,3. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. El resumen de noticias al cierre de la programación, para quienes necesitan estar informados. A la medianoche, síntesis. Por Canal 12, la nueva televisión pública regional.
Estoy súper contenta de estar acá otra vez con ustedes y que estemos forjando esta relación, esta amistad tan linda que tenemos. Y voy a hacer así. Ya hace un año que estamos acá, señora. Un año acá. Chocha, de alegría. Tiramos la casa por la ventana. Si estás buscando un programa que realmente te interese, te invitamos a conocer Interés Mutuo. Un programa donde vas a encontrar notas en vivo, notas en exteriores, sondeo de opiniones y mucha pero mucha información. Acordate, Interés Mutuo todas las semanas en tu canal. Para construir un espacio, un lugar donde todos somos parte. De lunes a viernes, 7:30 de la mañana, las noticias, los datos del tiempo y lo más destacado para el día para que vos salgas informado de tu casa. De lunes a viernes, súmate al taxi. In the summer. Minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias y en la experimental Quimilí se concretó un trabajo con el fin de avanzar en la constitución de una chacra, un acontecimiento posible mediante el convenio entre INTA y APRESID y la articulación con productores y firmas comerciales presentes en la región. El eslabón inicial es el suelo, que es lo que sostiene toda nuestra fábrica de producción aquí, como en otras partes, pero con la particularidad que los suelos de Sachayo son muy buenos, pero al mismo tiempo son muy frágiles. Eso, sumado a que están en un clima bastante hostil, hace que nos obliga a establecer sistemas de manejo que nos permitan conservar o perdurar la capacidad productiva de estos suelos. Y eso tiene mucho que ver con el segundo eslabón, que es cómo utilizamos el agua en una zona donde sabemos perfectamente que es el principal recurso porque termina siendo escaso. Tampoco es despreciable lo que llueve, pero eso nos exige que seamos muy eficientes en lo que vamos a hacer con el uso del milímetro de agua. Y eso además sabemos que no solamente contribuye a la competitividad y rentabilidad de la empresa, sino uno de los principales factores que es la fabricación de materia orgánica que necesitamos para sostener la capacidad productiva del suelo. Esta iniciativa de la chacra fue una muy buena oportunidad para poder integrar esfuerzos junto con INTA y con un grupo de productores y además empresas como la que represento, para poder aportar cada uno esfuerzo, digamos, en generar investigación, en aprovechar también investigaciones ya realizadas en la zona, que hay muy buenos datos también ya generados por otros grupos respecto de cómo manejar algunos aspectos de tecnología del cultivo de maíz y de otros cultivos.
y sobre todo también cómo trabajar para tratar de mantener la productividad de los ambientes que tenemos en el norte, que son en su mayor parte sistemas productivos frágiles. Hay como un objetivo, una finalidad compartida entre el grupo, entre los productores, en la cual están mirando, decir, bueno, hagamos un diagnóstico de cuál es nuestra situación actual, de nuestros sistemas actuales de producción, hacer un diagnóstico y en función de ese diagnóstico resolvamos dónde estamos o dónde tenemos que mejorarlo, desde el punto de vista ambiental, poniendo mucho foco en la salud del suelo, en el uso del agua y en el uso de nutrientes, la nutrición de nuestro sistema de producción, pero también desde el punto de vista económico, donde tenemos nuestra productividad, nuestra productividad, nuestra estabilidad productiva, nuestra renta de la empresa, pero también salió muy fuerte otro componente, no solo ambiental y económico, sino lo social, sino que este proyecto también ayude a poder transmitir lo que se hace en el campo, pero también que empiece una construcción o una integración de distintos actores para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la zona. En definitiva, todo esto apunta a que nosotros, como decíamos, podamos desarrollar sistemas sustentables, competitivos, que mantengan la calidad ambiental y fundamentalmente que contribuyan al desarrollo social. Nada de esto sirve si con todo este ajuste o desarrollo tecnológico de alguna manera no contribuye a lo esencial que es el elevar el nivel de vida de la población. Vamos a ver las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 5.000 pesos la tonelada, maíz 2.900, trigo 3.100, sorgo 2.300 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 5.005 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 4.850, en Quequén 4.750. Maíz en Rosario, 2.850 pesos la tonelada, en Quequén 2.800. Trigo en Rosario, 3.030 pesos la tonelada, en Dársena 3.100, en Bahía Blanca, al igual que en Quequén, 3.000 pesos la tonelada. Girasol en el puerto de Rosario, 5.620 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 5.540 y sorgo en el puerto de Rosario, 2.300 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores futuros de la soja cerraron con caída en el mercado de Chicago luego de tocar el máximo de 3 semanas el viernes por lluvias en una amplia región de Brasil y Argentina. Las bajas se vieron limitadas por el pronóstico para Argentina, que indica déficit hídrico para los próximos días, lo que podría afectar los rendimientos, sobre todo en el sur pampeano. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición contractual con entrega en enero de 2018 finalizó en $268 la tonelada, con una merma de $1. En el caso del maíz, los precios cayeron a un mínimo de casi 3 semanas en el mercado internacional por ventas técnicas de los operadores, a lo que se sumaron los elevados suministros y la posición antes de los informes del Departamento de Agricultura estadounidense. Los analistas esperan que el USDA reporte un incremento de rindes norteamericanos del ciclo 2017-2018, lo que resultaría en mayores stock. Asimismo, el gobierno estadounidense reportó ventas de exportación por 102 toneladas de maíz a México. En Buenos Aires, el contrato de abril de 2018 terminó la ronda sin cambios en $151 por tonelada. Por último, el trigo no fue la excepción entre los principales commodities agrícolas de Chicago y cerró en baja. Si bien la situación actual por el frío es preocupante para el cultivo, aún resulta difícil estimar la afectación posible. En el mercado porteño, el contrato de enero de 2018 ajustó en $166,50 la tonelada, con una pérdida de $1. Otro de los temas en esta mañana, aquí en Pampero, hablamos ahora de los incendios forestales. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que ayer los incendios forestales en las provincias de La Pampa y Mendoza, que quemaron más de 200.000 hectáreas, estaban controlados, aclarando que algunos focos podrían continuar activos debido a la sequedad de los suelos y tormentas eléctricas. Las zonas más afectadas fueron las ciudades de General Alvear y San Rafael, en tanto que en La Pampa se vieron afectadas unas 130.000 hectáreas.
En esta provincia, los incendios forestales se originaron en la zona de General Hacha, otros al sur de Chacharramendi, en cercanías de la Ruta 24, y el último en la zona del Parque Nacional Lihue-Calel. Según indicaron, desde noviembre venían los problemas después de la tormenta eléctrica, por eso se dispuso que 4 aviones y 2 helicópteros hidrantes a la vez. Se convocó a más de 150 brigadistas de todo el país. Explicaron además que la provincia tiene mucha gente trabajando en el terreno y si bien quedan algunos focos, ya están bastante controlados en un perímetro. Las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días no serían las más alentadoras, ya que se esperan temperaturas extremas altas y viento norte a 40 km/h aproximadamente. También señalaron que, como siempre, son afectados animales, alambrados y otros elementos que son gastos económicos, pero la prioridad está puesta en el cuidado de las personas. Por las condiciones climáticas imperantes, está previsto que se produzcan incendios en toda la zona del bosque andino patagónico en las próximas semanas, que abarcarían desde la localidad neuquina de Junín de los Andes hacia el sur, ingresando por Río Negro hasta la ciudad de Bariloche y se extiende a Chubut por la zona de Esquel y un poco más al sur. También entre las notas más vistas durante el último 2017 se destaca el abono Supermagro, un fertilizante orgánico que tiene todos los elementos naturales que necesita la planta de manera agroecológica. Nos encontramos en el norte de la provincia de Santa Fe, en la Estación Experimental de INTA Reconquista, específicamente en la Unidad Experimental de Producción Agroecológica, donde tenemos un sistema mixto, un sistema agrícola-ganadero y a su vez producción forestal de eucalipto y producción apícola. El objetivo es producir agroecológicamente con la menor cantidad de insumos externos al sistema y amigable con el ambiente y la ecología. Estuvimos en la producción de un biofertilizante conocido con el nombre de Supermagro, que va a ser aplicado de manera foliar al cultivo. Se utiliza para poder darle una mejor nutrición a la planta y que ésta responda con mejor sanidad o mejor rendimiento también. El Supermagro se prepara con distintos elementos como bosta de vaca fresca que provee microorganismos, melaza, lleva hueso calcinado molido o cáscara de huevo que le aportan calcio, plantas frescas, leguminosas para aportarle proteína, se incorporan a la mezcla picada, se utiliza ceniza de madera. Si se quiere completar, se le coloca también sales minerales. La idea es que este fertilizante tenga todos los elementos que necesitan los cultivos, las plantas, para nutrirse de manera, digamos, natural y equilibrada. El Supermagro tarda entre 45 y 90 días dependiendo de la época del año en la que se prepare. En el verano es mucho más rápido el proceso de fermentación que se produce. En invierno, al haber menos temperatura, lleva un poco más de tiempo, entonces son más o menos 3 meses. Se puede aplicar ya sea con mochila, con pulverizadora de arrastre, con mosquito, todas las maneras como cualquier otro tipo de fertilizante líquido químico o agroquímico se puede utilizar. Pero bueno, como es un insumo natural, no trae ninguna consecuencia de contaminación al medio ambiente ni a la salud humana. Mañana a 6:30 de la mañana nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos. Thank you.